Historia de Honduras. Historia de Honduras es una materia muy importante porque todo hondureño debe conocer los fundamentos de la misma. Irónicamente, existen muchos extranjeros que conocen más detalles de la historia de nuestro país y es ahí donde viene el reto para ir desarrollando esos fundamentos que se enseñan en escuela, que tenemos que desarrollarlos en el colegio, pero finalmente en la universidad debemos ir listos con esos fundamentos para ir a debatir, ir a discutir y hacer conversatorios con excelencia y con altura, porque ya tenemos claro los nombres, los personajes, lugares, fechas, pero eso lo vamos formando nosotros mismos de forma autodidacta. Debemos entonces conocer cuál es el objeto y fin de estudio de esta clase. Debemos entender que el pasado y la identidad es fundamental, es decir, yo conozco el pasado de mi país y eso me va desarrollando mi identidad, de dónde vengo, dónde estoy y hacia dónde podemos ir en base a mi pasado. También tenemos valores, reflexiones, que lo vamos desarrollando en torno a interactuar, visitando lugares, hablando con personas que tienen el conocimiento y que tienen esos fundamentos para que finalmente vayamos desarrollando ese acervo cultural. Acervo cultural que lo tenemos que ir llevando poco a poco, sí, sin embargo con un interés grande para poder conocer nuestra cultura. Finalmente, al entender que la historia de Honduras está dentro de las ciencias humanas, nos hace comprender que finalmente el hablar de esta materia es hablar de personas y civilizaciones que fueron impresionantes, pero que, sin embargo, nos hemos limitado al conformismo, nos hemos limitado a los simples detalles que se nos mencionaron anteriormente en los niveles como la escuela. Tenemos que entonces ir buscando en las fuentes primarias y secundarias detalles que nos ayuden a comprender de qué se trata la historia. Y dentro de esas fuentes primarias están las personas que vivieron y sus relatos. Y dentro de la secundaria tenemos las interpretaciones de los mismos a través de relatos orales o escritos. Tenemos que aprender a ser objetivos con todo esto. Y al ser objetivos tenemos dos priorizaciones que también son objetivas, porque no podemos enfocarnos solamente en una priorización tradicional que se nos enseña en los libros, sino que también existe una priorización materialista. Pero hablando de la tradicional, idealista, positivista, que la promueve Augusto Comte, encontramos la prehistoria, que se va enfatizando en las fechas más que en otra cosa, y algunos eventos importantes. Y la prehistoria menciona que termina cuando se inventa la escritura. La escritura se inventa o se forma, como los alfabetos que hoy tenemos, con la cultura sumeria, en lo que hoy conocemos como Irán, Irak. Ahí termina la prehistoria y comienza la edad antigua o la historia en general. Y la historia en general se divide en edad antigua, edad media, edad moderna y contemporánea. Hay algunos eventos que tenemos que comprender. Dentro de la edad antigua estaría el Imperio Romano y todos los imperios que existieron obviamente antes. La edad media estaría entonces llena de cuestiones de descubrimientos. Finalmente termina con los descubrimientos de los europeos a América, y la edad moderna termina con la Revolución Francesa, que es una edad moderna donde se va desarrollando muchas invenciones, porque en la Edad Media la Iglesia Católica tenía dominadas las ciencias. Entonces en edad contemporánea sería de la Revolución Francesa hasta la actualidad. En comparación, la historia materialista de Marx y Engels nos habla acerca de modos de producción.
porque no se enfatiza tanto en fechas, sino en eventos y eventos económicos. ¿Está bien? Entonces el modo de producción primitiva termina justo cuando se habla de la esclavitud, porque la esclavitud termina siendo uno de los factores determinantes para poder comprender el modo de producción esclavista. Es decir, la esclavitud para algunos es el inicio de la pobreza en realidad, porque los grandes imperios dependían de la esclavitud. Dentro de ese modo de producción esclavista también se desarrollan los grandes imperios, ¿está bien? Como mencionábamos anteriormente. Luego, una vez que caen todos estos imperios, se van desarrollando el modo de producción feudal, es decir, un señor dominando diferentes regiones. Y finalmente tenemos el modo de producción capitalista, que termina cuando se dan esas invenciones, se dan esos descubrimientos, y finalmente el modo de producción sobresale a través de industrias, a través de empresas, y ahí se va desarrollando el modo capitalista a través de las revoluciones industriales, que es otro tema aparte. Y aquí hay algo particular de la historia materialista, porque pronostica algo que dice: después de la producción capitalista viene el modo de producción socialista. Para Marx, en realidad no solamente era pronóstico, sino que en Rusia comenzaba en 1917, o sea, con la Revolución Rusa, valga la redundancia. Entonces comprendemos que pronosticaba para algunos países que ese era el modo que venía para ellos, y que finalmente se iba a llegar a un modo de producción comunista. Esa es la forma particular de ver la historia de Marx, pero en realidad estas dos periodizaciones se parecen mucho y existen muchas similitudes. Sin embargo, son dos formas de ver la historia y vale la pena conocer las dos. De hecho, los historiadores se inclinan un poco más por la periodización materialista. Luego, hablando de historia y regresando a nuestro país propiamente, la historiografía es la ciencia que recopila información o eventos del pasado. En la colonia, por ejemplo, teníamos a Bartolomé de las Casas, que él fue recopilando muchos datos acerca de los indígenas. Luego también tuvimos a Valle, que a pesar de que él era abogado, era escritor, en realidad él tenía muchas informaciones, muchos documentos que recopilaban historia dentro de la colonia y en la época independiente. Luego tenemos a Esquier. Esquier era un americano explorador que vino a nuestros territorios en los años posteriores a la independencia, y él tiene algunos relatos interesantes. En la Reforma Liberal, por ejemplo, entonces tenemos a Ramón Rosa, ¿verdad?, que también promovió a través de la política la escritura, y uno de los que sobresalió en esas escrituras fue Ramón Vallejo, que para algunos Ramón Vallejo es el padre de la historiografía hondureña, es decir, el que mejor recopiló, o el primero que recopiló con la intención de hacer historia, para poder interpretar nuestro pasado. Heliodoro Zúñiga también, en ese sentido, podríamos decir que es un personaje muy importante. También en la actualidad ya podemos hablar de Jorge Amaya y Guillermo Varela, que han hecho estudios sobre todo, Jorge Amaya sobre todo en el tema de las migraciones que han llegado a nuestro país, y en el caso de Guillermo Varela en el área educativa, didáctica, para enseñar acerca de la historia de nuestro país. Para entender un poco acerca de la época prehispánica, debemos recordar algunos detalles, como por ejemplo las teorías de migración, que no podríamos decir que Honduras, que Centroamérica, que América tiene un solo origen. Hay muchos documentales que preguntan quién no descubrió América, porque en realidad
fueron muchos los pobladores de diferentes partes del mundo que llegaron y formaron lo que hoy conocemos como la América mestiza. En realidad nuestro continente tiene tanto mestizaje de Asia, de Oceanía, ¿verdad? De Europa posteriormente, de África también y de Asia en una segunda ocasión. Entonces tenemos las teorías de Paul River, las teorías del estrecho de Bering, y todo eso fue formando migraciones, y finalmente en el año 10.000 a.C., según María de los Ángeles Echeverry, encontramos los primeros grupos que se sedimentan, encontramos que se desarrollan áreas culturales como Mesoamérica, en la zona intermedia, y dentro de Mesoamérica encontramos a los mayas, y dentro de la zona intermedia a los chibchas. Qué interesante esto, porque desde ahí encontramos el mestizaje de nuestro país. Bueno, recordemos que lo que hoy conocemos como Honduras es herencia española, pero en aquellas épocas las regiones culturales no tenían fronteras, y evidencia de lo que yo estoy diciendo es que los mayas no pertenecen a un país, pertenecen a 5 países. Por eso decimos que Mesoamérica y la zona intermedia es importante conocerlas como hondureños, porque tenemos raíces tanto mayas como chibchas. Hablando de los mayas, podríamos decir que es una cultura, una de las culturas que más se ha desarrollado a nivel mundial, que más se ha estudiado a nivel mundial, y encontramos la numeración maya impresionante, la invención del cero, que se debate hasta el día de hoy si fueron ellos los que inventaron el cero o los árabes, que dicho sea de paso, los árabes aportaron mucho a nuestra cultura mundial, porque hoy seguimos usando sus números, pero los mayas no tienen nada que envidiarles en cuestión de tiempo, de calendarios, en cuestión de arqueología, en cuestión de arte, en cuestión de arquitectura. No tienen nada que envidiar los mayas. El sistema de gobierno de ciudades mayas era impresionante, y aquí también podemos ver la región donde los mayas tuvieron a través de Mesoamérica mucha influencia, pero también aquí vemos la frontera de Honduras en la zona intermedia, y podemos ver hasta el día de hoy algunos trueques, algunos lugares que se intercambiaron implementos, y finalmente cuando llegan los españoles encontramos algunas culturas muy interesantes como los icaques, lencas, mayas, payas, sumos, chorotegas, que son culturas que se desarrollaron a la par de los mayas o fueron descendientes directos de los mayas, y son civilizaciones que también deberíamos conocerlas. Sobre todo los lencas, es una cultura que estamos endeudados como hondureños para conocerla. ¿Qué conclusiones podemos llegar? Bueno, siempre es interesante conocer el objetivo, las metas de la historia, y en nuestra vida diaria tenemos que ir culturizándonos más sobre nuestro país Honduras. Si partimos de la premisa de que las priorizaciones solo deben ser unas o otras, no, en realidad tenemos que ser mente abierta y ver sobre todo estas dos antagónicas. Existen más priorizaciones, pero estas dos antagónicas debemos estudiarlas para poder compararlas. También pocas veces le damos la debida importancia a los esfuerzos de varios personajes hondureños que van desarrollando la historia de nuestro país. No los conocemos y es nuestra obligación conocerlas. También en la cuestión de la mayanización que nos han introducido los políticos. No solo descendemos de los mayas y no solamente son nuestros, debemos conocer otras culturas, por ejemplo los lencas. Finalmente, los grupos étnicos son dignos de nuestra admiración, porque ese 10% de la población hondureña merece nuestro respeto, porque existieron antes, durante y después de que estuvieron los españoles acá, en nuestro país querido llamado Honduras y Hueras, Cabo de Honduras, Juntula.